Entonces, cuando nosotros vamos a dimensionar un motor, pues tenemos que tener cierto tipo de cosas para que nos llegue lo que nosotros queremos. Yo siempre hago hincapié en el tema de que, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir? Porque eso es como si yo le dijera a usted, me hace un favor y me compra un clavo. ¿Cuántas clases de clavo puede haber, muchachos? Muchísimas. ¿De acero inoxidable? Infinitas. ¿O se la puedo cambiar? Un tornillo. ¿Un tornillo de cuánto? De rosca fina, con tuerca, con arandela, cabeza plana, esto de estría, de pala, en fin, hay muchísimo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no especificamos, si nosotros no especificamos lo que vamos a comprar, pues sencillamente nos llega lo que sea. Y creo que ese no es el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, eso como para que lo tengamos muy en cuenta y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mire una cosa, ¿cuáles son entonces esos datos para hacer un pedido que nosotros necesitamos? Las características, tipo y tamaño del motor, sistema de protección, potencia, tensión, frecuencia, velocidad, forma de arranque, forma de construcción de anclaje. ¿Qué hace referencia a la forma de construcción del anclaje? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se puede poner? ¿Cómo La se tierra. va a instalar? Ah, ¿Cierto? Muy bien. Tipos de aislamiento que necesita, cómo transmite el movimiento, situación y forma de la caja de bornes, refrigeración de ese motor. Entonces son altos los parámetros que yo debo de tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder definir o entender qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, miremos a profundidad un poquito qué es cada cosa. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Entonces pueden ser abiertos, semiprotegidos, abrigados, protegidos, semicerrados, cerrados, estancos, herméticos, antideflagrantes, es decir, que no permiten conflagración, es decir, que no se van a incendiar. Ese término de pronto no lo conocían. Entonces, ¿qué debo de saber yo? Si el tipo de servicio que me van a prestar, si es permanente, si es de corta duración, si es intermitente, si el servicio es intermitencia con influencia del arranque sobre la temperatura, ya lo explico, y intermitente con influencia del arranque y del frenado sobre la temperatura. Entonces, permanente, periodos de tiempos largos, ¿cierto? Donde siempre les voy a estar poniendo la potencia nominal, es decir, que lo voy a trabajar en régimen nominal el motor siempre. De corta duración, entonces es cuando yo no puedo tener el motor más de tanto tiempo encendido. ¿De acuerdo? Intermitente, sin influencia del arranque sobre la temperatura. Entonces son periodos de reposo en donde el motor no tiene tiempo de enfriarse. ¿De acuerdo? Entonces no pasó nada si el motor no se enfría, sino que él va a seguir trabajando normal. Pero tengo entonces también el intermitente, ay, ojalá que no me vayan a parar bueno, de pronto me voy a quedar sin internet porque yo reporté un daño en las luminarias y de pronto nos quitan el surtido eléctrico, entonces de pronto me puedo quedar sin internet. Si eso llegase a suceder, si eso llegase a suceder, me dan un segundo y me conecto a mi red eléctrica, a mi red de internet, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, el servicio intermitente con influencia del arranque sobre la temperatura, entonces es que la temperatura del motor se ve afectada entonces por las puntas, por los puntos de corriente debido a los arranques. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el motor se calienta cuando yo lo estoy arrancando. Y lo mismo va a suceder cuando yo tengo el servicio intermitente con influencia de arranque y frenado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo freno, entonces él genera una contracorriente que empieza a producir servicios de frenado y el motor entonces se ve comprometido entonces su temperatura.
cargas intermitentes. Entonces, durante las pausas de servicio, el motor continúa conectado sin carga, es decir, cuando el motor yo lo cargo y lo descargo, básicamente, ¿de acuerdo? Servicio interrumpido con arranque y frenado. Entonces, consiste este servicio en periodos seguidos de servicio y paro con frenado eléctrico en los que no hay distinción entre periodos de reposo y marcha en vacío. O sea, no nos interesa si se arranca o se frena, yo lo voy a considerar en todo tiempo que está trabajando. Y servicio interrumpido con conmutación del número de polos del motor. Eso es cuando yo puedo variar la velocidad del motor. Tiene toda la razón, John, está que se descarga. Bueno, otro de los temas que ya los habíamos tratado nosotros tenía que ver entonces con los tipos de protección, ¿cierto? Entonces ya nosotros habíamos hablado de el índice de protección, ¿cierto? Ya esto los habíamos hablado en una clase anterior, entonces no voy a proceder a explicarlos hoy. Entonces, ¿cómo podemos poner en marcha un motor? Entonces, se distinguen tres fases en la puesta en marcha de un motor, que son ¿cuáles? Conexión. En ese momento es cuando se cierra el interruptor para darle la corriente. Después de que yo le doy la conexión, empieza el proceso de aceleración, que es el momento en que se da desde que yo cierro el interruptor hasta que él llega a periodo nominal. ¿Qué quiere decir? Por así decirlo, esta es la parte que tiene que ver con el arranque del motor. Y luego aparece el régimen nominal, que es cuando ya el motor está trabajando en voltaje y corriente de la manera completa, es decir, en su tema normal. Y aquí hablamos entonces de las placas de chapilla o de la placa de características del motor. Entonces, como tal, ¿qué viene? La marca, el tipo, los kilovatios, la conexión, la corriente que consume. Recuerden que ya les había mencionado que viene tanto la corriente que consume en 230 y en 440. Y dependiendo, por ejemplo, siempre que nosotros tengamos 230, vamos a terminar conectando en estrella, ¿de acuerdo? Y cuando yo tenga que son 400 voltios, yo voy a tener que conectar en triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que ustedes ya lo tengan en cuenta, ya la clase pasada habíamos hablado un tanto de estrella y de triángulo, ¿no? Las RPM, los hercios, el coseno de phi, que ya lo habíamos hablado, que era ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? ¿Se acuerdan qué era ese coseno que lo vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan o Profe, no no se se le escucha. acuerdan? ¿Se acuerdan qué significa ese coseno de phi? El factor de potencia, señores. ¿Se acuerdan? El factor de potencia que hay entre potencia real y potencia aparente y potencia real. El tipo de aislamiento es lo que viene. Bueno, entonces la potencia que se indica en la placa corresponde entonces a la potencia útil activa en el eje del motor. Eso para que lo tengan en cuenta.
Bueno, ya el resto es la intensidad, la velocidad a la cual va a trabajar, la frecuencia, el factor de potencia, el rendimiento del motor y el aislamiento o protección. Sí, ya todas las clases están subidas, me preguntaba Julián por el chat. Entonces, en el aislamiento y protección, entonces aquí vamos a mirar qué cosa. Dependiendo la norma, nosotros aquí tenemos esto, como las equivalencias entre cada uno de los sistemas. Entonces, fíjense que si no tuviera caja, es IP00. En la UT de Francia es 00D. Si tiene caja protectora, en la DIN es P30. En el CI, que es la internacional, que es el IP, sería IP30. En el NEMA es tipo 1. Aquí es importante mencionar, casi siempre se compran en el CI, que es en el internacional, o en el NEMA. Las otras casi no se utilizan, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la caja blindada es tipo 5 en NEMA. Entonces, también hay unas equivalencias entre los grados entre NEMA y los IP. Entonces, eso es una tablita también que hay, que la podemos mirar. Entonces, muchachos, pues esto era lo que hoy tenía para compartirles. También les voy a subir este materialito para que lo lean de representaciones y selecciones de motor. Yo les cuento algo, yo no les he puesto la evidencia todavía, yo estoy relajadito con el tema de la evidencia, prefiero que lean, entiendan muy bien el tema, que me preocupa mucho más, que me entreguen un copy-paste, y esta evidencia no la quiero tan copy-paste, sino que se vea que ustedes apropiaron los conceptos. Normalmente, lo que les estoy dejando los materiales que les dejo están hechos para 10 horas por semana. Entonces, pues es lo que equivaldría a estar estudiando normalmente. Entonces, eso es como para que ustedes lo tengan en cuenta, que no es demasiado tampoco, es lo justo, dependiendo que ustedes dan 12 horas conmigo a la semana, entonces son 2 de trabajo, por así decirlo, 3 horitas que trabajan conmigo y el resto lo están trabajando de manera pues autónoma, entonces como para que lo tengan también en cuenta. Bueno, señores, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, o estamos claros. No, profe, por ahora no. Listo. Bueno, entonces nos vemos, les recuerdo, el lunes a las 2 p.m. para la clase y luego la evaluación. Entonces, para que estemos listos y preparados para eso, ¿vale? Entonces, les deseo que pasen un excelente fin de semana y que estudien para que no nos toque hacer ningún plan de mejoramiento, porque qué pereza. Entonces, vamos a pasar esa evaluación a la primera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando de la mejor forma, ¿de acuerdo? Hagas de oro con esa evaluación. Ay, mentiras que será. Como la evaluación pasada, profe. Va a estar, y desde ahora les digo, la evaluación va a estar pesadita y es bastante tema. Es bastante tema y hay mucho de donde preguntar. Así que, pilas, muchachos, apropien muy bien ese ¿Profesor? material, dejen la pereza y estudien bien. Dime, Snyder. Profesor, mi madre dice que el lunes es fiesta. ¿El lunes es fiesta? No sé, es lo que dice mi madre. A ver, miremos, no sé. Festivos Para 2020. el lunes de hoy en quinto, de lunes, Ay, del mijito, próximo pero lunes en usted 8. también. O pasamos todos y ya. Ay. No, este lunes no es festivo. No, Es señor. dentro de 15 días. Vienen Ya, 3 lunes festivos seguidos, que es el del 15, el 22 y el 29 de junio. Pero este lunes 1 de junio no es festivo. Ah, bueno, listo. Sí, sí, ya verificado. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el lunes con el favor de Dios. Todas las clases ya están subidas. Esta clase de hoy también la subo ahora dentro de un ratico, ¿de acuerdo? Pero todo está en YouTube. Y suscríbanse y denle like. Suscríbanse y compartan y den like. ¿Las recetas también están en YouTube? ¿Cómo?
¿Las recetas también están en YouTube? No, las recetas no las tengo en YouTube. Ah, Ese es un Estados de ok, WhatsApp, pues. estados. Solo estados. solamente ese es para los estados